¿vale? Y bueno, entonces, la cantidad de energía que se convierte en calor en una unidad de tiempo se llama potencia. Nos indica qué tan rápido se está transformando la energía en calor. Y la unidad de potencia eléctrica es el watt. Su símbolo es la W mayúscula. Ahora, algo que es importante conocer, bueno, recordar, es que típicamente la potencia eléctrica va a ser el voltaje por la corriente. Luego vamos a ver que esto no siempre es cierto, que es complicado, pero este es un buen punto de vista. Muy bien. Potencia es B por I. Y claro, de acuerdo a la ley de Ohm, pues yo puedo sustituir esta B o esta I. La ley de Ohm, como nos la aprendemos, nos dice que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Por lo tanto, potencia pues sería o podría ser voltaje al cuadrado sobre resistencia o corriente al cuadrado por resistencia. Bueno. Ahora, esto es muy importante recordarlo porque los resistores van a disipar la energía en forma de calor. Esto a veces es un efecto inevitable, a veces causa molestias, porque, bueno, es que tu circuito se caliente, pero a veces se aprovecha directamente. Por ejemplo, en una parrilla eléctrica, pues lo que estoy haciendo es aplicar una corriente a la resistencia, esta se calienta y bueno, ese es el calor que yo aprovecho, ¿vale? O en los antiguos focos incandescentes, pues lo que pasa era la corriente a través del filamento lo calentaba tanto, lo calentaba a una temperatura tan alta que empezaba a brillar. Así funcionaban focos incandescentes. Y bueno, el código de colores supongo que ya lo conocen. Un resistor típico tiene 4 bandas de color. Las primeras 2 bandas son cifras, o sea, directamente tomo el número que le corresponde del código de colores y la tercera cifra es cuántos ceros voy a agregar. Sí, por ejemplo, bueno, aquí ya está la respuesta, pero este que es café, verde, rojo, el café es 1, entonces la primera cifra es un 1. La segunda banda es verde, entonces la segunda cifra es 5, 1, 5. Y luego rojo. Rojo es 2, entonces son 2 ceros. Me quedaría 1500. Pero se escribe 1.5 kilo ohms. Y la última banda me indica la tolerancia, porque ustedes ya saben que en ingeniería normalmente no trabajamos con valores absolutamente exactos, sino que tienen una tolerancia. En este caso, como la última banda es dorada, pues lo correcto sería decir que este resistor tiene 1.5 kilo ohms de resistencia más menos el 5%. Vale, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, todo bien. Muy bien, ¿eso ya lo sabían? Sí, profe. Sí. No hay comentarios al respecto. Ahora, el siguiente dispositivo que vamos a comentar es el capacitor. El capacitor más sencillo que podemos ver consiste en 2 placas conductoras paralelas separadas por un dieléctrico, es decir, por un material aislante. Bueno, y ya.
Es eso, tienes dos placas de material conductor separadas por un aislante, eso es un capacitor. ¿Y qué sucede con el capacitor? Bueno, pues si tú le aplicas una tensión, una diferencia de potencial, un voltaje a sus terminales, ¿qué va a pasar? Digamos que lo conecto a una batería. ¿Qué va a pasar? Pues no va a pasar nada, porque aquí hay un aislante que impide el flujo de corriente. Entonces tú conectas una batería a las terminales y ¿qué pasa? Pues no pasa nada. Luego quitas la batería y si tú mides en las terminales, vas a ver que hay una pequeña diferencia, bueno, pequeña o grande, no lo sé, que hay una diferencia de potencial. Es decir, el capacitor almacena energía. ¿Y cómo es que la almacena? Pues la almacena en forma de campo eléctrico. Cuando conectamos por primera vez la batería, lo que ocurre es que en las placas las cargas se alinean. Entonces, de un lado quedan agrupadas o alineadas las cargas negativas y del otro lado las cargas positivas, dando como resultado que a través del dieléctrico, del aislante, se genera un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico pues es energía almacenada. Y si tú quitas la batería y ahora aquí le pones una resistencia o un cable o una lamparita pequeñita, pues el capacitor se va a descargar a través de ese conductor. Vale. ¿Más o menos? Sí. Sí, sí, profe. Muy bien. ¿Y para qué sirve un capacitor? ¿Para qué se usa? En primer lugar, el primer uso que hay que recordar es que sirve para evitar cambios bruscos de voltaje. Sí, porque supongamos que tienes un voltaje que de pronto cambia muy bruscamente, pues eso haría que la corriente en tu circuito cayera también muy bruscamente. Pero si pones un capacitor en paralelo, cuando el voltaje caiga, el capacitor se va a empezar a descargar y va a evitar que ese cambio sea tan brusco. ¿Vale? Por eso a veces se dice que los capacitores funcionan como filtros. Esto no es tan exacto, pero más o menos. Ahora, otra cosa interesante es que el capacitor puede parecer un poco aburrido en corriente continua, porque pues solo hace eso, previene cambios bruscos de voltaje, pero en corriente alterna o en corriente cambiante, mejor dicho, en una corriente que esté cambiando en el tiempo, el capacitor tiene un comportamiento mucho, mucho más complicado y mucho más interesante. ¿Vale? Entonces les recomiendo que cuando complementen lo que estamos platicando, pues averigüen cómo se comporta un capacitor en una corriente cambiante. Por cierto, el valor que define a un capacitor se llama capacitancia. Su símbolo es la C, sus unidades son los faradays o faradios. Su símbolo es la F. Aquí una cosa. Esta es la única unidad eléctrica que tiene, bueno, que se permite o que acostumbramos en México pronunciar en una forma castellanizada, faradio, porque Faraday pues es una cosa muy rara de pronunciar. Eh, por supuesto, hay que recordar que el Faraday o el faradio es una unidad tremendamente grande, entonces es muy raro que ustedes utilicen realmente faradios. Normalmente se utilizan submúltiplos, milifaradios, microfaradios, nanofaradios o picofaradios. ¿Vale? Sí, profe. Muy bien. Ahora, los capacitores existen de muchos odios. Esta imagen es más pequeña de lo que pensé. Bueno, a ver si lo ven. Si no, pongan en su buscador de Google
Capacitores. Los capacitores principalmente se distinguen por el material dieléctrico que utilizan. Así tenemos capacitores cerámicos, eso quiere decir que el dieléctrico es un cerámico. Hay capacitores de tantalio, de poliéster, de mylar, de mica, y hay capacitores electrolíticos, que lo que tienen es un líquido electrolítico como dieléctrico. ¿Vale? Bueno, esta imagen no ayudó mucho, pero ¿se va entendiendo el asunto? Sí, profe. Ok, ahora. Se me había olvidado una cosa importante. Bueno, ahorita me regreso. Tú cuando vas a la tienda y pides un capacitor, tienes que saber varias cosas. ¿Qué es lo primero que tienes que saber? El valor y el tipo. ¿El valor El de voltaje qué? también, ¿no? Ahí voy. ¿El valor de qué? Bueno, la capacitancia, perdón. El valor de capacidad. ¿Vale? El valor de capacitancia puede ser que necesite el tipo. A veces para un cierto valor de capacitancia pues solo hay de un tipo, entonces no siempre es necesario ser tan específicos, a veces sí. Y como ya decía el compañero, los capacitores tienen otro valor que debemos tomar en cuenta. Resulta que por la construcción, por los materiales, por la forma en que están armados, los capacitores tienen un límite. Si tú los sometes a una tensión excesivamente alta, lo puedes dañar el componente. Entonces, los capacitores tienen un valor de voltaje máximo que pueden soportar en sus terminales. ¿Vale? Entonces, así muchas veces, esto es importante sobre todo para valores grandes de capacitancia. Entonces, puede ser que, por ejemplo, tú vayas a la tienda y pidas un capacitor de 1500 microfaradios a 24 volts. Eso quiere decir que tiene una capacitancia de 1500 microfaradios y que además soporta hasta 24 volts en sus terminales. ¿Vale? Sí, profe. Y como decían, a veces también es necesario saber el material. Entonces llegas y pides, me da un capacitor de 400 nanofaradios de 15 volts de mylar, por ejemplo, ¿no? Pueden ser esas cosas. Y en la resistencia también hay otro valor. Tú llegas a la tienda y pides una resistencia de 1.5 kilo ohms, pero hay otro valor que debes tomar en cuenta. Ya lo empecé a platicar, pero luego me desvié, que es la potencia. Los resistores tienen una potencia máxima que pueden soportar. Si tú le pides que al capacitor que disipe una potencia mucho más grande, pues se quema. Así de sencillo, se quema, porque el capacitor al fin de cuentas es solo una tira de carbón. Es lo que es, una tira de carbón. Entonces tú llegas a la tienda y pides un resistor de 1.5 kilo ohms a medio watt o a un cuarto de watt. O incluso hay resistores que ya son diferentes, son más grandes, a 5 watts. ¿Vale? Entonces, cuando pides un resistor, tienes que saber su resistencia y su potencia máxima. Cuando vas por un capacitor, tienes que saber su capacitancia y su voltaje máximo. ¿Vale? Muy bien. Y siguiendo con los componentes básicos, llegamos al inductor. El inductor es la forma técnica de llamarle a una bobina. ¿Qué es una bobina? Ya lo había dicho ayer, a ver si alguien se acuerda. Alambre enrollado. Es un alambre enrollado. Si tú enrollas un alambre, eso es una bobina, así de simple. ¿Vale? Y la bobina tiene una propiedad eléctrica que se llama, on the chat,
inductancia. Por eso la bobina se llama inductor. La inductancia se mide en henries. Se abrevia H. Ah, se me olvidaba. Inductancia. Su símbolo es la L mayúscula. ¿Sí? Entonces tú puedes tener, por ejemplo, un inductor con inductancia de, no sé, estoy inventando números, de 100 milihenries. ¿Vale? Y de nuevo, ¿qué pasa con la bobina? Bueno, ya habíamos visto por el principio de Ørsted que alrededor de un conductor con corriente se forma un campo magnético. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Profe, Bueno, resulta que si tú ese conductor lo enrollas, formas una bobina, el campo magnético se concentra en el núcleo de esa bobina, en el centro de la espiral. Y entonces se hace más potente. Las bobinas potencian el campo magnético de los conductores. Y de hecho, esto es más difícil de ver en un experimento, pero lo que ocurre es que la bobina también almacena energía en forma de campo magnético. Y es una cosa muy similar, bueno, análoga al capacitor. Les dije que el capacitor evita cambios bruscos de tensión, de voltaje. Bueno, pues resulta que la bobina evita cambios bruscos de corriente, porque almacena energía en forma de campo magnético. Vale, ¿más o menos? Sí. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a recapitular hasta aquí. La resistencia se mide en ohms. Y cuando tú trabajas una resistencia, también tienes que saber la potencia máxima que puede disipar. Luego, la capacitancia se mide en faradays o faradios. Y cuando vas por un capacitor, muchas veces tienes que saber el voltaje máximo que soporta. Y la inductancia se mide en henries, que es una propiedad de las bobinas. Y aquí... Ay, ay, ay. Sí, mira, una cosa que vas a usar mucho son los capacitores cerámicos, que son muy pequeñitos. ¿Vale? ¿Sí los han visto? Claro. sí, profe. Bueno, resulta que son tan pequeñitos los capacitores cerámicos que no se alcanza a escribir aquí cuántos faradios tiene. Entonces tiene este código, ¿vale? Entonces este código lo tienen que aprender a leer. Es parecido al código de colores de las resistencias. El primer número es una cifra, se toma tal cual. El segundo número es otra cifra, se toma tal cual. El tercer número es cuántos ceros le vas a agregar. Y la única diferencia es que este valor está en picofaradios. Picofarads. ¿Sí? Entonces, si tú tienes este capacitor 104, quiere decir que tiene un 10 seguido de 4 ceros, que es lo mismo 100,000 picofaradios. Pero si tú llegas a la tienda y pides un capacitor de 100,000 picofaradios, la gente se va a reír de ti. No lo hagas. ¿Cómo se pide este capacitor?
Niños, ya en física les... 0.1 microfaradios, creo. No. Ok, es correcto, pero no. En realidad se pide de 100 nanofaradios. ¿Vale? Sí, sí. Sí, es un poquito... Hay que acostumbrarse a estas unidades, ¿vale? Lo que pasa es que, como les decía, el faradio es una unidad excesivamente grande para la mayoría de las aplicaciones. Bueno, ¿se entendió este ejemplo? Sí, profe. Entonces ya pueden leer la capacitancia de un capacitor electrolítico. Digo, de un capacitor electrolítico, de un cerámico. Profe. A ver, y ya que lo dije, el capacitor electrolítico es muy grande. Bueno, vamos a regresar al mercado libre. Bueno, está bien. No, pero ese es un dibujo, yo quiero uno real. Bueno, ese, ya está. Pues este sí es bastante grande y alcanza a verse ahí 47 microfaradios a 400 volts. ¿Vale? Sí se alcanza a ver. ¿Qué hay que recordar del capacitor electrolítico? Bueno, uno, que es para valores grandes de capacitancia y de voltaje. Segundo, muy importante, ya lo comentaban ayer, el capacitor electrolítico tiene polaridad. Si lo conectan al revés, lo pueden quemar y puede explotar. Ya no explotan la mayoría, pero algunos todavía. ¿Sí? Entonces, cuando conectas un capacitor electrolítico hay que tener mucho cuidado con la polaridad. ¿Cómo voy a saber la polaridad? ¿Ven estas rayitas? ¿Estos rectangulitos? Sí, profe. Claro. Pues no son rectangulitos, son signos de menos. ¿Vale? Entonces, signo de menos me indica que esta terminal es la negativa. ¿Vale? Mira, se ve mejor. 4700 microfaradios a 25 volts. Sí, y estos rectangulitos no son rectangulitos, son signos de menos. ¿Vale? Sí, profe. Muy bien. Ya mejor, ya pueden ir a la tienda por capacitores, resistencias y bobinas. Sí, 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 profe. Algo es algo. Y por último, el transformador. El transformador es un dispositivo de verdad muy interesante, que consiste en dos bobinas, ¿sí? Cada una con bueno, puede ser el mismo núcleo, pueden tener diferente núcleo, no importa. Lo importante es que estas dos bobinas no se tocan, no tienen contacto. Entonces, si tú le aplicas una corriente alterna, como aquí que tiene una clavija, le aplicas una corriente alterna a una de las bobinas, alrededor de esa bobina se va a generar un campo magnético. Eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Principio de Ørsted. Profe. Ahora, aquí viene lo interesante, que la segunda bobina, el embobinado secundario, va a quedar dentro de ese campo magnético. Y por principio de Faraday, ¿qué va a pasar? Se genera una corriente eléctrica. Se genera una corriente eléctrica en el bobinado secundario. Muy bien, eso ya es bastante sorprendente. Pero lo más sorprendente es que estos valores de tensión, el voltaje en el primario y el voltaje en el secundario, dependen de factores muy específicos como el número de vueltas. Entonces, tan solo con el número de vueltas que hay en el primario y en el secundario, tú puedes obtener de este lado cualquier voltaje que quieras. Es decir, tú en el primario conectas a 127 volts y puedes tener en el secundario 5 volts o 24 o 12 o lo que tú quieras. Y ese valor solo depende del número de vueltas. Bueno, depende de otros valores, pero si los demás valores los dejamos fijos,
El único que cambia es el número de vueltas. ¿Vale? Y así es como funcionan muchas fuentes de voltaje. ¿Sí? ¿Cómo es que, por ejemplo, un aparato de corriente directa tú lo enchufas a la toma de corriente alterna? Bueno, lo primero que hay que hacer es bajar el voltaje y una de las formas de bajarlo es con un transformador. ¿Vale? Por eso es tan interesante. De hecho, también hay transformadores de subida. Este mismo lo puedes conectar al revés. Sí, lo conectas al revés, entonces en el que era el secundario le aplicas 127 volts y a la salida vas a tener un voltaje enorme. ¿Vale? Eh, pero la energía no se crea ni se destruye, ¿verdad? Nos dijo Lavoisier. Entonces, ¿cómo es que si yo conecto este transformador y al secundario me da un voltaje más pequeño? ¿Qué pasa con la energía? O si yo tengo un transformador elevador, un transformador de subida y obtengo un voltaje enorme en el secundario, ¿de dónde, cómo es que obtengo esa energía? ¿Se está violando el principio de conservación? Los iba a dejar pensar, pero ya se nos va a acabar el tiempo. A ver, alguien arriesga una respuesta a la que sea. No, ¿verdad? Bueno, lo que ocurre es que digamos que estos son 127 volts, digamos que estos son 12 volts, es casi una décima parte, ¿verdad? Bueno, pues lo que va a pasar es que la corriente aquí en el secundario va a ser casi 10 veces más grande que la corriente aquí en el primario. ¿Te acuerdas que al principio les dije potencia eléctrica es corriente por voltaje? Entonces ese valor se tiene que mantener constante por principio de conservación de la energía. Si aquí tienes 127 volts a 1 amper, aquí tienes 12 volts, pues vas a poder sacar de ahí casi 10 amperes, un poquito más de 10 amperes. Igual en un transformador elevador, un transformador de subida, a lo mejor a la salida tienes 12,000 volts, pero vas a tener una corriente más pequeña que la de la entrada. ¿Sí? ¿Mejor? Es el funcionamiento básico de un eliminador. Lo que pasa es que los cargadores de celular modernos usan otro tipo de bobina, ya no es un transformador, pero el principio básico es el mismo y los eliminadores más antiguos todavía tienen un transformador adentro. Si tienes ¿sabes cómo los notas? Porque son un poco más grandes, son como cubos, los eliminadores antiguos. ¿Ya los has visto? Y más pesados que los modernos. Entonces, si tú consigues un día uno de esos, dale a algún tío que tenga uno y no lo ocupe, que te lo preste, ábrelo y vas a encontrar un transformador ahí adentro. De hecho, si abres un cargador moderno, lo que vas a encontrar es una bobina toroidal. Es inconfundible, es como una dona, una bobina en forma de dona. Bueno, antes de que nos cierres, ¿cómo ven? ¿Más preguntas? ¿Mejor? ¿Quedó contestado usted? En el caso de querer aprovechar los 10 amperes que se generan en el transformador, se debe cambiar el calibre de la bobina, ¿no? Sí, claro, tienes que seleccionar tu calibre de manera que aguante esa corriente. Sí, 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 muy buena observación. Ok, gracias.
Profe, Sí, yo tengo una duda. sí. Una vez vi un transformador y tiene 3 cables. Es que Ajá. todavía, o sea, entran 2 cables para, bueno, del enchufe y sale uno. Es lo que he visto Sí. cuando cómo funciona o cómo se conectaría el otro cable. O, Ah, sí, a ver, antes de que me cierren. Mira, lo que pasa es que el tercer cable del secundario se llama derivación. Y lo que pasa es que lo sacas, digamos que lo puedes sacar, por ejemplo, a la mitad del bobinado secundario. Sí, el bobinado es un alambre enrollado. Entonces, de cuenta que tú a la mitad de la bobina le sacas un tercer cable. ¿Sí? sí, ya. Y Gracias. entonces, lo que va a pasar es que si entre los extremos del secundario tienes 12 volts y la derivación está a la mitad, pues vas a tener 6 volts y 6 volts. ¿Sí? De la derivación a cada terminal, a cada extremo, vas a tener 6 y 6. O si no está a la mitad, a lo mejor vas a tener 9 y 3. Sí, creo que ya entiendo. De hecho, pues miren, la idea de estas pláticas es justamente eso, que les surjan preguntas y que puedan empezar a investigar por su cuenta. Déjenme buscar un esquemita. ¿Hay más preguntas? Bueno, les busqué unos videos como los de ayer. Pues bueno, son cosas interesantes, didácticas. Sí, mira, es así. La derivación central pues sale en algún punto intermedio del bobinado secundario. Y lo que va a pasar es que el voltaje del punto central, digamos, al primer extremo, y la suma, y al sumarlo con el voltaje del punto central al otro extremo, pues te va a dar el voltaje total, ¿no? Del bobinado secundario. Y eso sirve, por ejemplo, si tú construyes una fuente de voltaje múltiple. Las han visto a lo mejor, donde en una misma fuente de voltaje tienes una terminal de 12 volts y otra de 9 y otra de 5. Pues eso se hace con un transformador que tiene varias derivaciones centrales. ¿Vale? ¿Un poco mejor? ¿Algo más que quieran preguntar, decir? ¿Qué les parecieron los videos de ayer? ¿Les gustaron? Sí, los experimentos de electrostática son muy divertidos, nada más te recuerdo que funcionan mejor en días secos. En días húmedos no funcionan bien. Vale, bueno, pues si no hay nada más, le seguimos mañana, ¿vale? Ok, profesor. Hasta Bueno, luego. De acuerdo, buenas profe. noches. Hasta Muchas mañana. gracias. Hasta luego. Buenas noches. Chao, hasta mañana.